Bienvenidos mis amigos. Estamos de vuelta a través de este medio para disfrutar de este tiempo de comunión, de alabanza a nuestro Dios. Hoy estaremos meditando en la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, el capítulo 17, del versículo 11 hasta el 19. Y el tema que tengo en esta mañana es: ¿y los 9 dónde están? Oremos para empezar. Padre bendito, Dios eterno, nos encomendamos para que tú nos dirijas y tú mismo también seas glorificado a través de este tiempo de comunión por el cual nos juntamos de diferentes lugares a través de este medio. Que tu palabra sea glorificada y nosotros podamos seguir sirviéndote, llevando el mensaje de salvación, de esperanza a través de Jesucristo. Nos encomendamos y encomendamos este tiempo también para tu gloria, para tu honra. Y te decimos en el nombre de Cristo Jesús, tu único Hijo, el Salvador del mundo. Amén. Amén. Empecemos cantando este coro que dice: vine a alabar a Dios. Hoy vine a alabar a Dios. Hoy vine a alabar a Dios. Hoy vine a alabar su nombre. Hoy vine a alabar a Dios. Hoy vine a alabar a Dios. Hoy vine a alabar a Dios. Hoy vine a alabar su nombre. Hoy vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida de un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que hoy vine a alabar a Dios. Hoy vine a alabar a Dios. Otra vez. Hoy vine a alabar a Dios. Hoy vine a alabar a Dios. Hoy vine a alabar su nombre. Hoy vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida. Él vino a mi vida de un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que hoy vine a alabar a Dios. Hoy vine a alabar a Dios. Hoy vine a alabar a Dios. Te has unido en esta mañana para alabar, exaltar el nombre de Dios. Te felicito por eso. Que separaste este tiempo para poder conectarte con Dios juntamente con nosotros a través de estos cánticos, a través de la palabra, pero sobre todo a través de Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Cantemos otro coro. Hay un coro que dice: qué lindo es conversar con Dios muy temprano al despertar. Y si te despiertas un poco tarde, no dejes también de conversar con Dios
A cualquier hora es lindo conversar con nuestro Dios. En el nombre de Jesucristo. Qué lindo es conversar con Dios muy temprano al despertar. Decirle, Padre mío, santo es tu nombre, santo por la eternidad. Que venga, venga ya tu reino y se haga tu voluntad. En el cielo primero y en la tierra lo mejor. Señor, por las necesidades que este mundo vive hoy, que nunca nos falte el pan de cada día, enséñanos a perdonar. Señor, por las necesidades que este mundo vive hoy, que nunca nos falte el pan de cada día, enséñanos a perdonar. Otra vez, qué lindo es conversar con Dios muy temprano al despertar. Decirle, Padre mío, santo es tu nombre, santo por la eternidad. Venga, venga ya tu reino y se haga tu voluntad. En el cielo primero y en la tierra, porque este siempre es lo mejor. Señor, por las necesidades que este mundo vive hoy, que nunca nos falte el pan de cada día, enséñenos a perdonar. Señor, por las necesidades que este mundo vive hoy, que nunca nos falte el pan de cada día, enséñenos a perdonar. Enséñenos a perdonar, enséñenos a perdonar. Grande es esta canción, ¿verdad? Alabamos a Dios, le agradecemos a Dios y también le pedimos que nos ayude en las tentaciones y también a amar y compartir con el prójimo. Una canción más y luego estaremos entrando al mensaje en esta mañana. Busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Busca primero
el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. No se desconecte, continuamos, pero ahora agarre su Biblia, tome la palabra de Dios y ábrala en el Evangelio de Lucas, el capítulo 17. Lucas, el capítulo 17. Es una de las historias de los milagros de Jesucristo. El capítulo 17 de Lucas habla acerca de la curación, la sanidad de 10 leprosos. Y el tema que quiero compartir con ustedes, ¿dónde están los 9? ¿Qué pasó con los 9 que también fueron sanados por el Señor Jesucristo? Leamos Lucas 17 a partir del versículo 11. Dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Esta historia que encontramos en el Evangelio de Lucas, y quien es el único que relata la historia del milagro que Jesús hizo sanando a estos 10 leprosos, nos debe conducir a encontrar algunos principios por los cuales debemos reflexionar en nuestra época. Jesús se dirigía a Jerusalén en esta ocasión posiblemente para celebrar la fiesta de la Pascua y encontrarse con amigos, con familiares.
Y al entrar en una aldea, estando de trayecto, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que clamaban a Jesús por sanidad. En el contexto que vivimos actualmente, algunos han experimentado momentos de emergencia, momentos de aflicción por alguna enfermedad que han adquirido y por la coyuntura que estamos viviendo, la pandemia. Estoy seguro también que algunos han estado en una situación muy difícil, donde clamaban a Dios y clamaban a quien podían para encontrar sanidad, por esta pandemia, por este virus que a muchos les ha ocasionado la muerte y pérdida de familiares. Vemos en este episodio un desenlace favorable. Vemos en este episodio, en esta historia, un desenlace favorable, de gozo, de alegría, porque Jesucristo, de manera milagrosa, produjo la sanidad de estos 10 leprosos, no de uno, sino de 10. Un resultado impresionante, ¿verdad? Para ese tiempo y para nosotros también. ¿Cuáles son los beneficios que podemos sacar de esta historia? Veamos algunos principios. Por un lado, vemos que la enfermedad, desde la caída, siempre ha existido en la historia de la humanidad. Los enfermos, desde la caída, siempre han existido. Así que lo que estamos pasando ahora no es algo de extrañarse, porque siempre han existido plagas, epidemias, pandemias en la historia de la humanidad. Esta realidad nos conduce a poder buscar, a poder encontrar alguna enseñanza, algo que podamos reflexionar para poder mirarnos y examinarnos. No significa que nosotros, porque somos tan optimistas, vamos a ser librados de alguna desgracia, de alguna enfermedad. No. Voy a repetir. La violencia, las enfermedades, la injusticia, el dolor, el llanto, la indignación, la discriminación y todo tipo de pecado ha existido desde la caída. La muerte es el resultado de la caída. No podemos alterar esta ley que Dios ha establecido. En Génesis capítulo 3. Antes de Génesis capítulo 3, todo era hermoso. Pero a partir del 3, encontramos ya una generación diferente. Y nosotros somos parte de esa generación. Tú te enfermas, yo me enfermo y todos nos enfermamos. No hay ninguno que pueda escaparse de alguna enfermedad. Así que la enfermedad es uno de los resultados de la caída. ¿Puede curarse alguna enfermedad? Sí. ¿Pueden curarse los enfermos? Sí, pueden curarse los enfermos. ¿De manera milagrosa? También de manera milagrosa. Dios tiene sus formas. Dios tiene su manera. Pero todo está en las manos de Dios. La ciencia y también la fe está en las manos de Dios. Así que no depende del optimismo, no depende necesariamente de ser positivos para no enfermarse o para escaparnos de la enfermedad. De ninguna manera. Porque en la Biblia encontramos de que la enfermedad es el resultado de la caída. Génesis capítulo 3. Cuando hablamos de la caída, hablamos del pecado de Adán y de Eva. Veamos algunas características de
esta enfermedad de la lepra? Veamos. La lepra era una enfermedad casi incurable. ¿Por qué casi incurable? Porque así nomás la gente no se curaba de la lepra. Pero sin embargo, si había una sanidad milagrosa, los que tenían este milagro debían de acercarse ante los sacerdotes, para que el sacerdote o los sacerdotes pudieran certificar de que estos realmente habían sido sanados y puedan volver a la sociedad, puedan volver a tener comunión con el resto de la sociedad. Porque la lepra era una enfermedad que aislaba a la gente según la ley de Dios, porque ceremonialmente ellos estaban contaminados y por lo tanto no debían estar con el resto de las personas. ¿Qué más podemos encontrar aquí acerca de estos leprosos? Versículo 12 dice: y al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ellos estaban impedidos de acercarse a alguien, y es por eso que ellos de lejos clamaron y gritaron al Señor. Se pararon de lejos, vivían en las afueras de la ciudad, porque eran personas contaminadas, como ya había dicho hace un instante, Levítico capítulo 13, lo encontramos eso, no vamos a buscarlo. Y es por eso que tenían que permanecer a cierta distancia. Y cuando se comunican con Jesús, lo hacen gritando, porque de otra forma Jesús no hubiese escuchado. Estamos ilustrando, estamos recreando esta imagen. Pero, por otro lado, sabemos de que Jesús pudo haberlo escuchado, porque él tenía la doble naturaleza, la divina y la humana. Conoce todo y sabe todo. La lepra, siendo una enfermedad muy vergonzosa, humillante, contagiosa también. En otras palabras, el que tenía lepra estaba condenado a morir. Y es por eso que en la Biblia encontramos que cuando se habla de la lepra se lo relaciona con el pecado que mata, que destruye, que acaba, que liquida con la persona. Repetimos entonces este principio. La enfermedad o las enfermedades son parte de la caída. Son parte de la caída. Génesis capítulo 13. Otro principio que podemos encontrar en este relato es que debemos ser conscientes de nuestra lepra espiritual y acudir en busca de ayuda a Jesucristo. Debemos ser conscientes de nuestra lepra espiritual para acudir a Jesucristo en busca de ayuda. Estos 10 hombres nos recuerdan sobre este principio, la necesidad de acudir a Jesucristo. Ahora, ¿quiénes están contagiados de la lepra espiritual? Toda la humanidad. Tú y yo, todos tenemos esta enfermedad que se llama pecado, la lepra espiritual. Y por esta enfermedad estamos también contaminados. Y por eso estamos separados. Y por eso estamos aislados de Dios. La Biblia dice pues, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno que pueda tener comunión con Dios por causa del pecado, por causa de la caída. Somos herederos de esa generación donde Adán y Eva transgredieron la ley de Dios, y por eso nosotros también nacemos en esa situación y vivimos en esa situación con la lepra espiritual. Ahora, sin embargo, muchos vivimos distraídos pensando de que esto no es verdad,
Pero la Biblia dice que sí es verdad. La palabra de Dios, como regla principal y única autoridad que tenemos para nuestra vida, así dice: por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, separados como leprosos, apartados, aislados, condenados a la muerte. Pero sin embargo, al igual que estos 10 leprosos, conscientes de su enfermedad, de su limitación, acudieron en busca de ayuda al único que pudieran encontrar. De la misma manera, nosotros, toda la raza humana, en esa condición en la que nos encontramos, no tenemos otro medio, no tenemos otro recurso por el cual encontrar la sanidad, solamente Jesucristo. Por eso que al principio dice, debemos ser conscientes de nuestra lepra espiritual y acudir a Jesucristo en busca de sanidad. Si tú no tienes conciencia de tu condición de muerte por la lepra espiritual, por el pecado, necesitas hacerlo. Toda la humanidad está envuelta en esta enfermedad que se llama pecado y por lo tanto eso nos impide acercarnos a Dios. Como los leprosos, igualmente, estaban impedidos de acercarse al resto de la sociedad. El pecado nos impide acercarnos a Dios. ¿Quién nos puede ayudar? Solamente Jesucristo. Acudamos a Jesucristo. Acuda a Jesucristo en busca de sanidad para que Jesucristo sane esa lepra espiritual, ese pecado, y te conecte con Dios y seas declarado limpio, santo, perfecto por Jesucristo, por el milagro que hizo Jesucristo en la cruz, derramando su sangre gloriosa allí. Acudir a Cristo y clamar por misericordia es una necesidad primordial que tú tienes. ¿Lo ha hecho usted? ¿Acudió a Jesucristo? Usted me dirá, sí, acudí a la iglesia. Acudí a un predicador. Está bien. No está mal lo que usted está haciendo, acudir a un lugar donde la gente se reúne para adorar, para exaltar el nombre de Dios. Acudir a un predicador. Pero, sin embargo, usted necesita acudir a Jesucristo. Lo que la palabra de Dios nos dice es que debemos acudir a Jesucristo. Nosotros ayudamos a la gente a que acudan a Jesucristo. Nosotros los pastores no tenemos poder para perdonar a nadie, para declarar que ya han sido sanados y limpiados, no. Lo que los pastores hacemos es conducirlos a Cristo, ayudarlos para que conozcan a Cristo, para que se acerquen a Cristo. Y lo que en esta mañana estoy haciendo exactamente es eso, que tú te acerques a Jesucristo, para que recibas la limpieza de tu lepra espiritual, para que recibas la sanidad completa, el perdón completo, y seas declarado por Jesucristo limpio y sano y santo por la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Versículo 14. Dice así: cuando Jesús los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. La ley de Dios establecía que aquellos hombres, que aquellas personas que decían ser sanadas de la lepra, debían de ser certificadas por los sacerdotes de aquel entonces. Ellos hacían revisión minuciosa a la persona que decía haber sido sanada de la lepra. Todo un proceso ceremonioso. No iban a un consultorio y pasaban examen médico y los declaraban. No, no, no. Esto tenía todo un proceso ceremonioso que los sacerdotes tenían que hacer. Primera revisión, a los 8 días otra revisión y así.
para que puedan encontrar un documento donde ellos podían llevar que les certifique que hayan alcanzado la sanidad de la lepra. Por eso es que Jesucristo les envía. Cuando Jesús escucha el clamor de ellos, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Al escuchar Jesús el clamor de ellos, tuvo compasión. Y aquí viene el tercer principio. El Señor Jesucristo tiene compasión por todos. El Señor Jesucristo tiene compasión por todos. No solamente por los del pueblo de Israel, sino también por todos nosotros que no somos israelitas, que no pertenecemos al pueblo de Israel. La compasión, la misericordia de Dios es para toda la humanidad. Dios no tiene engreídos si pensamos en el perdón, si pensamos en la restauración. Dios perdona, sana y restaura y tiene compasión por todos, por ti y por mí. Por los buenos, por los malos, por los justos e injustos, por los sanos, por los enfermos, por el pobre, por el rico. Dios tiene compasión por todos. El amor de Dios no hace acepción a nadie. Hay personas que piensan que no se merecen el amor de Dios. Bueno, tal vez tenga razón, pero Dios en su misericordia llega y alcanza a todos. Dios tiene misericordia del más vil pecador. Piense en una persona mala y perversa y multiplícale por 10. ¿Tendrá compasión Dios de esa persona? La respuesta es sí. Dios es un Dios que tiene compasión de todos. En esta historia vemos que habían 9 judíos y un samaritano. El Señor Jesús no dijo, bueno, voy a sanar solamente a los 9 judíos y este samaritano que se muera, que se pudra con la lepra. Nosotros podemos hacer acepción de personas, porque así es nuestra naturaleza. Somos malos. Y usted me dice, no, yo soy bueno. Sí, pues, pero delante de Dios todos somos malos. Solamente Dios es bueno. Voy a repetir, solamente Dios es bueno. Nosotros somos malos, porque así la Biblia lo declara. Lo declara. Así que cuando Dios obra, y encontramos en este versículo, es que Dios no tiene engreídos, Dios no hace acepción de personas. Sanó a estos 9 judíos y también a este leproso. 10 hombres leprosos. El amor de Dios se extiende a todos. Se extiende de manera infinita. Pablo dice, por cuanto abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios. Es lento para la ira, pero grande en misericordia. Acójate en este día a la gracia, a la misericordia de Dios. Acójate, acércate a Él. No tengas temor. No tengas temor en tu enfermedad, en tu necesidad, en tu condición pecaminosa, en la lepra espiritual. No esperes más. Estás en una emergencia, acércate a Dios y clámale, Señor, sálvame. Te necesito, Señor. Dios dice en su palabra, al que a mí viene, no lo echo fuera. Cercano está Dios a todo aquel que le invoca de veras, de verdad. En este tiempo de pandemia, sería una buena oportunidad que tú reflexiones y medites y vuelvas a Dios. Y de verdad le clames a Dios. No solamente que te sane de esta enfermedad, que te libre de esta enfermedad, sino también que te salve y te sane de la lepra espiritual, del pecado, de la condenación eterna. El amor y la misericordia de Dios se extiende para todos. No importa raza, ni color de la piel. El amor de Dios se extiende a todos, a grandes, a chicos, a sanos, a enfermos, a pobres, a ricos, a blancos y a negros, a libres y esclavos, a empleados y empleadores, a todos. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Dios te ama. Dios te ama. No importa cuál sea tu situación. No importa
cuáles pecados hayas cometido. Acércate a Él y clame para que Dios te limpie y te perdone. Él en este día puede declararte limpio si te acercas con fe, clamando por la misericordia de Dios. ¿Y qué es lo que hizo el Señor atendiendo? Ya dije hace un principio, les mandó que se vayan ante los sacerdotes. El libro de Levítico capítulo 13 así lo menciona, que ellos debían de asistir a los sacerdotes. ¿Pero qué más? Jesucristo no les dice a estos, no tengo tiempo o no puedo sanarlos. Simplemente atiende al clamor, a la misericordia, al clamor que ellos hacían por misericordia. Los sacerdotes no podían sanar a los leprosos, solamente podían certificar. Hermanos, ¿cuántas personas han experimentado un milagro de sanidad de parte de Dios? ¿Quiénes podían certificar de este milagro? Los médicos, así como en aquel entonces los sacerdotes. Pero finalmente quien hace el milagro es Dios. Quien te ha sanado es Dios y Él puede hacer muchas cosas más. Quien utiliza la ciencia, los fármacos, aún los remedios caseros, es porque Dios lo permite. Está en las manos de Dios todo. Versículo 15 y 16 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. El otro principio que encontramos en este relato es: toda la gloria debe ser para Dios. Toda la gloria debe ser para Dios. Lamentablemente, son pocas las personas que glorifican a Dios. La gente se atribuye en los logros, pero todas las cosas que tenemos deben ser para glorificar a Dios. Si usted ha sido restaurado de alguna enfermedad, glorifique a Dios. ¿Qué vemos en este hombre? Único hombre. 10% de un 100% es lo que encontramos en esta historia que glorifican a Dios. Y el 90% pertenecen a ese grupo que se olvidan de glorificar y de agradecer a Dios. Y cuando este samaritano, yéndose camino a los sacerdotes, los 10 fueron limpiados, pero este samaritano es el único que cambia de decisión, cambia de dirección, encuentra la sanidad y dice: es tiempo de acudir a Jesucristo. Acudimos a Jesucristo los 10 en busca de sanidad. Ahora hemos sido limpiados y sanados. Y él dice: tengo que volver a Jesús. Y lo que encontramos en esta historia es evidencias de alguien que realmente haya conocido a Jesucristo. ¿Quiénes glorifican a Dios? Los que han conocido a Dios. ¿Quiénes son gratos con Dios? Los que han conocido a Dios. ¿Quiénes alaban a Dios? Los que han conocido a Dios. ¿Quiénes adoran a Dios? Los que han conocido a Dios. Es imposible que alguien que haya conocido a Dios no pueda glorificarle, no pueda adorarlo, no pueda exaltarlo, no pueda agradecerle a Dios. Si tú eres de las personas que glorifica, que agradece, que bendice, que exalta a Dios por el techo que tienes, por la casa que tienes, por la cama que tienes donde dormir, por los alimentos, por el vestido, por los medios que has encontrado en estos días para atender a tu necesidad,
Has glorificado a Dios, has exaltado a Dios, has bendecido a Dios, has reconocido a Dios. Significa que tú realmente has conocido a Dios. Todos recibimos el favor todos los días, pero no todos somos agradecidos con Dios. No estoy diciendo que el 10% son los que agradecen a Dios. No es una norma que encontramos en este relato. En otros relatos tal vez será un 20%, un 50%, o tal vez un 5%, el 1%. Pero en este relato encontramos el 10% solamente es el que glorifica a Dios, el que agradece a Dios. ¿Y cuánto es el 10%? Uno. De los 10 leprosos que han sido sanados, uno. El 10%. Y el 90%, no. Por eso el tema de esta mañana es: ¿dónde están los 9? Dicho de otra manera, y el 90% que también recibió el favor de Dios, ¿dónde está? El 100% de la humanidad recibe cada día el favor de Dios. Tú y yo, al despertar un nuevo día, hermanos, somos ingratos. Todos los días recibimos el favor de Dios. Tú recibes el favor de Dios. Y la pregunta es, ¿en cuál grupo te ubicas? ¿En ese 10% o en ese 90%? Si tú estás en ese grupo del 90%, cámbiate ahora a ese 10% de esta historia, que glorifica, que exalta, que agradece, que bendice el nombre de Dios por los favores que recibimos. Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de los beneficios de Dios. No te olvides. Te pregunto, ¿cuáles son los beneficios que recibiste de Dios en este día? Si tú has sido consciente de la lepra espiritual, es el mayor beneficio que has recibido, el perdón de tus pecados, la vida eterna. Pero si no lo has hecho, recíbalo hoy y tenga el mejor beneficio de Dios. Si tú no tienes este beneficio, no es porque Dios no quiere, es porque tú no quieres, por tu orgullo, por tu necedad, por tu ingratitud, porque no quieres entender que eres un leproso espiritual, condenado a la muerte, condenado a la separación de por vida. Solamente Jesucristo puede curarte esta enfermedad y obtener el mejor beneficio que está disponible para todos. Dios debe ser glorificado. Este único leproso, ex leproso ahora, volvió a Jesucristo, glorificando a Dios a gran voz. ¿Cómo usted glorifica a Dios? La vez pasada hablamos, ¿verdad? Tenemos vergüenza de glorificar a Dios. Vergüenza debemos tener de lo que no glorificamos a Dios. Sienta vergüenza por no glorificar a Dios en secreto. No estoy diciendo que siempre hay que gritar, de ninguna, no es un principio, pero todo el tiempo que tengas vergüenza debía darte el no glorificar a Dios, el no alabar a Dios, el no exaltar a Dios. No tengas vergüenza. Glorifica a Dios, exalte a Dios, bendiga el nombre de Dios. Es la mejor noticia, que todos conozcan. No tengas vergüenza, mi hermano, mi hermana, mi amigo, que tú estás empezando en esta nueva etapa en tu vida. Usted tiene lo mejor. Recuerda que hemos escuchado alguna vez el mensaje de que podemos celebrar porque pertenecemos al equipo triunfador, al equipo vencedor en Jesucristo. Los que están fuera de Cristo pertenecen al equipo de los derrotados. ¿Por qué? Porque están siendo conducidos a la muerte eterna. Pero los que somos de Cristo pertenecemos al equipo triunfador. Somos del equipo triunfador. Porque somos triunfadores, porque Cristo triunfó sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. ¿Y quién pues nos podrá separar del amor de Dios? Nada. Nada ni nadie. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Asegúrate con Dios a través de Jesucristo. El que puede limpiarte, el que puede sanarte, el que puede perdonarte, el que puede justificarte, santificarte.
Solamente Jesucristo. Es la buena noticia que siempre ha existido, la persona de Jesucristo. Y este hombre no solamente glorificó a Dios, sino que también se postró rostro en tierra, versículo 16, a los pies de Jesucristo. Y Jesús que le dijo, oye, ¿sabe qué? Levántate, levántate, yo no puedo ser adorado. Otro principio, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, es el Señor. Este hombre se postró ante Jesucristo. Él había reconocido que este que hizo el milagro no es simplemente un profeta, no es simplemente el Hijo de Dios, no, es el Dios hecho carne, es el Señor de señores. Como dice Miqueas, el príncipe de paz, el Dios eterno, el Padre eterno, Jesucristo, el Dios hecho carne. Este hombre le adoró y Jesucristo se dejó adorar. ¿Por qué se dejó adorar Jesucristo? Porque es Dios. Los ángeles nunca se dejaron adorar, solo Satanás, que el Señor lo reprenda. Juan en una ocasión se postró ante un ángel y el ángel le dijo, oye, levántate, nunca hagas eso delante de un ángel, porque al igual que tú, yo también soy siervo de Dios. Solamente Dios puede ser adorado, solamente Dios. Y Jesucristo es Dios hecho carne, es el Mesías, es el Señor. Y este hombre adoró a Jesucristo. Y Jesucristo fue adorado. Y él no negó la adoración que este hombre quería hacerlo. En muchas ocasiones encontramos al apóstol Tomás, recuerda, cuando después de muchos días de haber negado la resurrección de Jesucristo, se apareció y Tomás estuvo allí. Y él que dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Es una de las más grandes declaraciones que encontramos en la Biblia acerca de Jesucristo. Señor mío y Dios mío, dijo Tomás. Y Jesús, nuestro Señor, que le dijo, oye, no me digas eso. ¿Qué herejía está diciendo? No. Nunca negó Jesucristo ser el Cristo, ser el Señor, ser el Dios hecho carne. Nunca negó. ¿Por qué? Porque lo era. Porque lo era. Y como ya dije alguna vez, vale la pena confiar en Jesucristo. Él es el Señor. Amén. Amén. Solamente a través de Jesucristo hay salvación, hay perdón. Y no solamente se postró, sino que también le dio gracias. Y termina el versículo 16 diciendo esta afirmación. Y este era samaritano. 9 judíos recibieron el favor de Dios, pero no reconocieron que él era el Mesías, el Cristo. Y este samaritano, que era considerado por los judíos como paganos, como gente despreciable, por eso es que no había comunión entre judíos y samaritanos, pero este, que era despreciado por los judíos, es el único que acudió a Jesucristo, evidenciando una fe verdadera, evidenciando una fe genuina. Respondiendo Jesús, versículo 17, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. El Señor Jesucristo pregunta a este samaritano, ¿dónde están los 9? Y el tema de esta mañana es,
realmente eso. ¿Dónde están los 9? ¿Dónde está el 90% que también reciben el favor de Dios? Voy a repetir lo que dije hace un instante. Esto no es un principio. Que el 90% son incrédulos y el 10% de la humanidad son creyentes. No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Sino que en esta historia evidencia que el 90% son ingratos y solamente el 10% son gratos, que evidencian su fe en Jesucristo. Mientras que estos judíos, 9 judíos, estaban preocupados más bien por su apariencia, estaban preocupados más bien por su prestigio. A este samaritano le preocupa más bien su encuentro con Jesucristo. ¿Qué es lo que te preocupa más a ti? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu apariencia? ¿Sanarte de esta enfermedad del coronavirus y luego volver a lo que siempre has estado viviendo? Esa no es una actitud correcta. Esa no es una actitud sabia. Estos 9 que fueron limpiados solamente querían ser sanados. Y fueron sanados. Y Jesucristo sanó aún sabiendo que ellos no lo iban a creer. ¿Por qué? Porque Jesús es misericordioso con todos. Ya vimos. Jesucristo sanó aún sabiendo que ellos no iban a creer en él. Jesucristo hoy en día y el Dios todo eterno, poderoso, también sigue sanando y sigue obrando, sigue bendiciéndote a ti, aún sabiendo que tú no crees en él. Y lamento la actitud de muchos. Yo vivo mejor que los creyentes, dicen, ¿verdad? A mí Dios me ayuda a pesar. Sí, Dios te ayuda porque Él es misericordioso. Pero tarde que temprano cerrarás los ojos y no habrá más oportunidad. Por eso hoy es el día aceptable. Hoy es el día que tú vuelvas como este samaritano a Jesucristo. Y no vivas pensando solamente en tu bienestar, en tu apariencia, en tu prestigio, en la sociedad y volver con los amigos como estos. Querían volver a estar con los amigos, con los amigotes. Y no les importaba ya Jesús, después de haber obtenido la sanidad. Este samaritano entiende de qué y dice, ¿cuál es más importante? ¿Mi apariencia? ¿Mi prestigio? ¿Mis amigotes? No, él dice no. Jesús es más importante. Jesús es lo mejor para mí. Se aparta de sus colegas, los 9 sanados, también leprosos, para acudir a Jesucristo. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tus amigos? ¿Tus amigotes? ¿Tu apariencia? ¿Tu prestigio? ¿Tu lugar? ¿El qué dirán los demás? No. Lo más importante que tú tienes y tenemos es Jesucristo. En Él hay vida eterna. En Él hay seguridad. En Él hay perdón. En Él hay esperanza. En Él hay gozo. En Él hay paz. En Él hay todo. Fuera de Él no hay nada. Los amigos se acaban. La salud se acaba. La plata se acaba. El prestigio se acaba. La juventud se acaba. Pero Cristo permanece por siempre y para siempre. Y estar unidos con Jesucristo nos garantiza todo eso. Por otro lado, vemos que si la ley decía que los sacerdotes debían de certificar la limpieza de estos leprosos, vemos que Jesucristo es mayor que la ley. Qué linda es esta enseñanza. Este hombre samaritano, ex leproso que ha sido sanado, al igual que los 9 judíos, nos hace recordar quién es mayor, la ley o Jesús. Y él dice no, Jesús. Jesús es mayor que la ley. Jesús es más importante que la ley. Por eso es que Jesús dice,
¿No son 10 los que fueron limpiados y sanados? Para que solamente uno realmente haya entendido, haya comprendido que yo soy el Mesías, que yo soy el Cristo, que pueden venir a mí con una fe genuina. Y la pregunta de Jesús es entendible. Versículo 17. Y los 9, ¿dónde están? Y yo te pregunto, ¿y tú dónde estás? ¿Conoces? ¿Entiendes? Pero ¿dónde estás? ¿Ya acudiste a Jesús? ¿Ya estás adorando a Jesús? ¿Ya estás agradeciendo a Jesús? ¿O estás todavía de lejos observando y mirando? Ya conoces, entiendes, pero sigues de lejos. ¿Por qué? Porque crees que más importantes son los amigos. Es esta vida, la sociedad, el prestigio, la vida mundana. No. Acércate a Jesucristo, glorificándole, exaltándole. Únete a Él. Únete a Él. Sírvale a Él. Viva para Él. Glorifícale a Él. Entonces podrás recibir la misma declaración que Jesús hizo a este samaritano en el versículo 19. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y como último principio, y terminando de esta manera, la fe en Jesucristo es el único medio para encontrar la salvación. La fe en Jesucristo es el único medio para encontrar la salvación. No hay otro medio de salvación. No hay otro medio entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Deje ese grupo de 90% y pase al grupo de ese grupo minoritario de 10% con una fe genuina en Jesucristo. Y si ya tienes a Jesucristo, entonces no canses de adorarlo, no te canses de bendecirlo, de exaltarlo. No sientas tristeza por no pertenecer al otro grupo. Al contrario, gózate, alégrate, porque obtuviste lo mejor. Disfrute desde ahora. Mientras que estos solamente recibieron la sanidad física, este único samaritano recibió la sanidad física y también la sanidad espiritual. Ha sido sanado y también ha sido salvado. Es posible que tú has sido sanado de algo y sigues recibiendo beneficios de Dios, pero todavía no has sido salvado de la muerte eterna, de la condenación eterna. Crea en Jesucristo hoy, acércate a Él como este samaritano y reciba la salvación a través de la fe. Vamos a orar. Padre bendito, esta historia nos hizo reflexionar sobre algunos principios tan importantes. La enfermedad es parte de la caída. Que la misericordia tuya es para todos. La adoración y la gloria solamente debe ser para ti. Y que la salvación solamente es por fe en Jesucristo. Gracias, Señor, por esta bendita palabra. Yo quiero ayudarte en este día a encontrarte con Jesús. ¿Dónde estás tú? ¿A cuál grupo estás perteneciendo? ¿Al grupo de los 9, del 90%, al grupo del 10%? Si estás en el grupo del 90%, hoy puedes pasar al grupo del 10%, orando de esta manera. Dilo así: Señor Jesús,
perdóname. Porque aún sabiendo que tú eres el Cristo, el Mesías, el mediador único que tengo para obtener el perdón de mis pecados, la sanidad de mi lepra espiritual, he estado solamente observando de lejos, pensando más en la sociedad, pensando más en mi apariencia, pensando más en mis placeres, en mis gustos. Pero más ahora he aprendido que necesito de la salvación. Me acerco a ti, proclamando que tú eres el Cristo, el Mesías. Te adoro, te exalto y te agradezco. Y te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, y límpiame. Sálvame. Yo quiero vivir para ti. Hasta el último día que tú me das la vida. En comunión contigo. Gracias por tu perdón. Gracias por darme seguridad de vida eterna. Te alabo y te bendigo. Y si tú eres del equipo, del grupo, de ese 10%, pero que estás distraído, que sientes vergüenza, aún todavía, de dar a conocer que tú eres de Cristo, yo te pido que puedas en este día entender que estás en el mejor equipo, del cual no sentir vergüenza, al contrario, gozar, disfrutar y festejar, porque en Jesucristo hemos sido y somos más que vencedores. Somos del equipo triunfador vencedor. Dilo así: Señor mi Dios, te pido perdón por vivir mi vida cristiana de manera distraída, aún sintiendo vergüenza. Perdóname por sentir vergüenza, como si fuera algo malo, vergonzoso. Líbrame de este pensamiento malvado, de sentir vergüenza, de ser creyente, de ser de Cristo. Lléname de esa fortaleza espiritual. Lléname de tu Santo Espíritu para poder contar al mundo, para poder proclamar al mundo, dándote la gloria, alabándote, exaltándote por la salvación y la vida eterna que tengo en Jesucristo, tu único Hijo. Gracias por tu perdón y gracias por tu ayuda en este día. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor nuestro Dios te siga bendiciendo. No te olvides, somos del equipo triunfador, aunque minoritario, pero somos del equipo triunfador y vencedor, porque en Jesucristo somos más que vencedores. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Hasta el siguiente enlace, la siguiente transmisión. Dios mediante. Que Dios nos bendiga. Hasta pronto. Chao.